Bueno, también es un honor, un orgullo que las ñañas, Mara Coliñao y Ailín Pirén, Buenaywen, que son las ñañas que están llevando este programa de radio, Mapuche Kimum Radio, de RTN en Neuquén, nos dieron la posibilidad, tanto a Carolina Quintupuray como a mí, de poder ser columnistas y poder contar todo lo que va sucediendo acá de territorio lasquenche. Es mi primera experiencia en lo que es el mundo audiovisual y lo que tiene que ver con la comunicación, y la verdad que nos gusta porque nos da la posibilidad de llevar nuestra voz, todo lo que está sucediendo acá a otras partes del territorio. La idea es que si ustedes como Hualquintum, que dentro de poco también va a poder retransmitir, que ya está confirmado, me dice Carla Mien, se va a poder retransmitir también lo que se hace en este programa acá en la zona de Furiloche, de Villa Langostura, tal vez, porque también estábamos haciendo las tratativas para que llegue acá, pero eso es lo que queremos, que como mujeres todo este gran trabajo que se va haciendo en los territorios pueda llegar a cada uno de ustedes a sus casas y estén informados de todo lo que pasa en el pueblo mapuche. Muchas gracias también, como siempre, por esta posibilidad de seguir hablando y trasladando al resto de la comunidad también la vida del pueblo mapuche, ¿no? Así es, Fenchermañún, a ustedes siempre, Hualquintum, que a cada uno de nuestros grandes pasos que damos en los territorios, de nuestra reafirmación de los derechos, de la recuperación de la identidad y lo cultural, siempre están, y eso es lo importante, porque otros medios no llegan, siempre están los nuestros. Así que Amulepe Taín Huaychán, Amulepe Taín Kimum, que siga circulando el conocimiento y que sigamos luchando por nuestros derechos y por la libre determinación del pueblo mapuche.